alabanza en lugar de tu queja. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Un día orando le dije a mi Señor: tú el alfarero y yo el barro soy. Modela mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, haz mi nuevo ser. Me dijo: no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Y quiero una sonrisa cuando todo va mal. Y quiero una alabanza en lugar de tu queja. Y quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Amén. Gloria al Señor. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga, hermanos. Estamos en el libro de Salmos. Vamos a ver capítulo 9. Y así como las alabanzas que hemos entonado con el hermano Juan, también este salmo nos conduce a alabar a Jehová nuestro Dios por sus grandes obras. Amén. Obras que ha hecho a favor de nosotros. O sea que leamos este salmo. Yo leo los nones y junto de los pares. La palabra de Dios dice así: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré tus maravillas. Juntos. Me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi casa. Sí, estamos, no tienen la pantalla, ¿verdad? Pues no lo escuchaba. Es el 9. ¿Sí? Que sigue el 5, ¿verdad? Dice: reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado asombrados para siempre. De regreso, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo contra los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los pobres. Cuando tú, oh Jehová, nos amparaste a los que te buscaron. Buscar a Jehová, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque Él demanda la sangre, se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen, tú que me levantas de las puertas de la muerte. Cuente yo tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión,
y Dios en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio del justo, en la hora de su mano fue lanzado el malo. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Que no para siempre se ha olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá permanentemente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgados las naciones delante de ti. Oh no, Jehová, temor en ellos, conozca las naciones que no son sino hombres. Gracias, hermanos, pueden tomar asiento. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, sean bienvenidos. Las personas que nos están visitando por primera vez, hermana, bienvenida, qué bueno que está aquí con nosotros. Y a las que estuvieron ausentes por unas semanitas, nos da mucho gusto ver, hermana. Esperamos que su brazo ya se sienta, su mano ya esté sano, ¿verdad? Poco a poco. A todos ustedes, los demás, bienvenidos sean todos ustedes, nos da mucho gusto que estén aquí. Y tenemos los anuncios para esta semana. El servicio del miércoles a las 6:30, el domingo es a las 12. Vamos a tener una clase de bautismos el día 30. Si conoce a alguien que se quiera bautizar, si quiere, significa el bautismo, lo esperamos después del servicio, el día 30, va a ser la clase aquí en este lugar. Los bautizos se llevarán a cabo el día 5 de septiembre. La próxima reunión de las damas y de los varones será en septiembre 12. Y déjenme les comento que el día de ayer estuvo muy bien. Al menos el de los varones nos la pasamos muy suave, comimos muy a gusto. Fue un ambiente muy de hermandad, de camaradería, que es de lo que se trata. Nos conocimos un poquito más, convivimos un muy buen rato. Me imagino que las damas también. Y nosotros allá comimos muy sabroso. Así es que se les agradece a todos los hermanos que cooperan, que nos ayudan para llevar estas clases los sábados, el sábado una vez al mes, los esperamos. Vamos a tener una celebración de aniversario en septiembre 19. Es sábado, va a ser a las 12 del día. Dentro de poco les vamos a empezar a dar más detalles de cómo se va a llevar a cabo. Y esos son los anuncios que tenemos para esta semana nuevamente. Qué bueno que nos está visitando. Gracias. Gustan verla, hermana. Vamos a orar por los diezmos, por las ofrendas. Les pedimos que inclinen sus rostros. Te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias. Nos ponemos en tus manos, Señor, y ponemos en tus manos estos diezmos, estas ofrendas. Te pedimos que tú las multipliques, que ese dinero, Señor, llegue para tu obra, Señor, que esté esparcido de la manera en que tú quieras, Señor. Te damos gracias, Cristo Jesús. Gracias porque tú provees, porque tú nos llenas, Señor, a manos llenas de bendiciones. Ayúdanos, Señor, a poner en tus manos estos diezmos y estas ofrendas. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Gloria a Dios. Yo también estoy bendecido, especialmente porque no estamos afuera. Es más de 100 allá afuera. Ayer estaba a 105, no sé hacia donde usted vivía. Sí estaba. Pero nuestro estudio hoy está en Marcos, en capítulo 8. Vamos a comenzar. Ya vimos, o estamos viendo todavía el pasaje del 1 al 13. Ayer, como estaba comentando el hermano, está muy bonito. Ojalá y que celebramos, digamos, o nos juntamos cada mes, los hombres en un lugar, las mujeres en otro lugar, pero al mismo tiempo. Entonces es bonito, porque a mí se me hace bonito, porque de todos modos la pareja participa, digamos que vienen, se preparan juntos de su casa, y luego vienen aquí, luego se quedan las mujeres en su lugar y los hombres en su lugar, y cada uno disfruta pues de esa relación, ¿no?, de hombres y de mujeres, cada quien en su rincón, y se me hace muy suave. La mera verdad es que ha sido una gran bendición. No lo estábamos haciendo así, lo tenemos algunos meses apenas, y creo que está funcionando. Creo que es algo que está siendo provechoso para los dos lados. Es de que les invito a que lo pongan en su ocupada agenda, para que pueda asistir los sábados una vez al mes. Ahí les va como está bien chido. ¿Ok?
Entonces nos damos ahora sí que directamente al estudio, y el miércoles pasado estudiamos este mismo pasaje. Fuimos, lo que estamos haciendo, ya saben, es versículo por versículo. El miércoles analizamos qué estaba pasando allí, quién estaba, por qué estaban haciéndolo. Si digamos que nos metemos más en el lugar, en el pueblo, en el asunto que está sucediendo, pero luego el domingo, de eso que ya aprendimos, ya sabemos mucho. Entonces el domingo vamos a ver cómo podemos aplicarnos a ese pasaje, cómo nuestra vida es aplicable, cómo podemos encajar nosotros en la enseñanza que Jesús nos quiere dar, obviamente, porque ese es el propósito. Si no es de que nos aprendamos la Biblia de memoria, lo cual no sería ninguna mala idea, pero si te la aprendes de memoria y luego no practicas nunca nada, nomás ya te la sabes, pues ¿de qué sirve? Tienes que hacerlo. Digamos que si tú sabes que cuando te haces una cortadita, te pones un curita para que no se te infecte, pero ya sabes, y luego te haces una cortadita y luego no te pones el curita y te enfermas, y luego dices, no, pero yo ya sabía. Pues sí, pues eso se te hace más loco, ¿verdad? Si ya sabes que tienes que poner el curita y luego no te lo pusiste, entonces así es la cosa. Te aprendes lo que dice la Biblia y luego lo practicas, porque ya sabes, pues. Hasta ahí, nos vamos. Entonces, Marcos capítulo 1, voy a leer versículo de 13, ese es el pasaje entero, y luego vamos a ir al resumen. Capítulo 8 de Marcos, y el versículos del 1 al 13, dice así, se me acompaña con sus Biblias. En aquellos días, como había una gran multitud, y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Déjenme le hago así como a ampliar el cuadro. Jesús está en un lugar en donde no son judíos. Jesús ya había dado de comer a 5,000 personas digamos que en terreno de Israel. Era un gentío, estaban en un lugar desierto, había pueblos alrededor, habían estado un día con Jesús, se estaba haciendo tarde, no habían comido. Los discípulos le dijeron a Jesús, mándalos a que vayan a comprar las rancherías de aquí alrededor. Allí doña Chencha vende tamales y así, ¿verdad? Entonces Jesús dijo, no quiero que vayan, yo les voy a dar de comer. ¿Qué tienen? Les preguntó. En aquella ocasión cuando eran judíos, como que se entendía más porque eran judíos, pero aquí no son judíos y no hay pueblitos, no está doña Chencha, ni tamales, ni nada alrededor. Entonces ya llevan 3 días siguiendo a Jesús. Digamos que si habían llevado el lonche, ya se les acabó. Entonces los discípulos le dicen a Jesús, despídelos. Sí, ahí estamos, donde estoy ahorita. Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarían en el camino, pues algunos de ellos han venido de muy lejos. Si Jesús les explica a los discípulos por qué tiene compasión de ellos, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos? Aquí en el desierto, si no hay nada alrededor. Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Sí, ellos dijeron inmediatamente 7. Sí, y es importante esto porque ustedes creen que Dios nos ocupa para sanar a alguien, para llevar nuestras vidas, para que nos vaya bien en el trabajo, para que no nos choquen. En realidad Dios no nos ocupa cuando le pedimos a Él lo hace solito. Pero aun cuando alguien tiene hambre, cuando alguien tiene mucha hambre en el camino, y luego digamos que una persona que chocó, no sea alguien que esté desamparado o que esté muy enfermo, Dios no nos ocupa a nosotros para Él sanarlo y darle proveerle lo que Él quiere, pero nos pregunta a nosotros, ¿qué tienes tú? ¿Cuánto tienes? ¿Con cuánto cuentas? Y en realidad es esto, ok, ¿con cuánto contamos? El Señor te incluye en su plan, lo cual, hermanos de mi corazón y de mi vida, tenemos que saberlo. Si el Señor nos está incluyendo en sus planes, es maravilloso, aún aquí en la iglesia. Si usted vino, gracias a Dios, el Señor le habló, le dijo, vente, te invito a la iglesia, nosotros pusimos las sillas, tenemos esto. Sí, todo esto, Dios podía hacer, en la vida, Dios podía decir, ok, este montón de aquí salvos, este de acá no salvos. Así no es, así no lo quiso Él. Él decidió que nosotros todos participáramos en decirle a otros del evangelio, y así Él nos incluye en el plan que Él tiene de salvación y de vida eterna para la gente que conocemos. Sí, Dios quiere que tú te asocies con Él. Ahora nosotros, bien rejegos, decimos que sí, pero luego no lo hacemos, pues, ¿verdad? Lo cual es contra nosotros, porque Él nos está invitando a ser de su equipo, pues. En sí la Biblia nos dice que Él es la cabeza del cuerpo, que somos nosotros. Él quiere, no nomás de su equipo, pero nos quiere dentro de Él. O nosotros, sí, nosotros dentro de Él, así.
Iba a decir que no, pero sí. El Señor quiere que nosotros de uno por uno vayamos brincando a Él y luego Él en su gloria nos lleva a nosotros por la vida. Entonces, aquí les pregunto a los discípulos, ¿con cuánto contamos? Y los discípulos inmediatamente dijeron, ok, yo doy mi lonche. ¿Verdad? Tenían 7 panes. 7 panes no eran como los conocemos, eran una clase de que los partían o le agarraban pedazos a los panes y luego comían. Los 12 discípulos les quedaban 7 panes, 7 virotes, digamos, ¿verdad? 7 bolillos. Entonces, vamos a seguir viendo. Esto es lo que hasta aquí está pasando, vamos a ver. Entonces, ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. ¿Te imaginas? Normalmente no nos ponemos a pensar lo que son 4,000 gentes. Digamos que aquí somos 60, 50, y luego le pones otro cuento. En la iglesia en inglés, me fijé otro día, caben 900. ¿Verdad? Pero 4 veces más que un santuario lleno de gente. Es un gentío, pues. ¿Verdad? Imagínate qué significaban 7 panes, perdón. Ni a nosotros nos ajustan 7 panes. ¿Verdad? Ayer comimos un montón de hot dogs. ¿Verdad? No eran 7. Y no éramos tantos. Y todavía nos quedamos con hambre algunos. Yo creo, no creo. Pero bueno. La idea pues aquí es de que 7 panecillos, ¿para qué sirven? ¿Verdad? Pero eso es lo que Jesús usó, lo que teníamos nosotros, o en todo caso, lo que tenían los discípulos, usó para saciar la necesidad y el hambre de 4,000 gentes, hombres, dice la Biblia, sin contar mujeres y niños, que es como 10,000 o más. ¿Verdad? Siempre tenemos más de un niño. ¿Verdad? Mi punto aquí, hermanos, es que si el Señor te está diciendo a ti, ¿cuánto tienes? ¿Verdad? Para las necesidades del mundo, y tú dices, lo que tengo no va a ser suficiente. Bueno, aquí está la cosa. Lo que tengas. El Señor va a usar eso porque dice que en sus manos, Él empezó a partirlo y luego lo daba a ellos y la multiplicación de los panes sucedió en las manos de Jesús. ¿Verdad? Cuando pasaba a los discípulos y que estaban repartiendo, ya ellos no se estaban fijando ni estaban, nomás estaban recibiendo de Dios y llevando a toda la gente. Ahí va. Lo partió, se lo dio a sus discípulos para que lo pusieran delante y lo pusieron delante de la multitud. Dice en el versículo 7, tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusieran delante. Y ahorita vamos a hablar de eso. Y comieron, eso es, la gente comió y luego se quedaron con hambre, dice acá. No les alcanzó, dice que se saciaron. Se les quedaron complacidos, llenos. Okay. Comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas, eran canastotas por acá así de grandes, porque en un pasaje dice que Pablo ocupó en una canasta de esa, cuando lo bajaron para escaparse de la gente que lo quería atrapar. Entonces eran 7 canastas de panes, fueron lo que sobraron, eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Dice en el versículo 10, y luego entraron en la barca con sus discípulos. Entró Jesús a la barca a la región de Dalmanuta. Este otro pasajito que está aquí del 11 al 13 dice también, incluido, vinieron entonces los fariseos, esto es cuando ya se habían ido a Dalmanuta, que era un lugar de judíos, mixto con los no judíos, pero allí había sinagogas, donde los maestros de la ley, los fariseos, fueron a Jesús a pelearlo. Dice acá, vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo, para tentarle. Eso es, no le pedían una señal para creer en él, pero querían atraparlo en algo para poder matarlo. Lo que querían era que Jesús fallara en las tradiciones y las reglas humanas que ellos tenían, los fariseos, como miembros del liderazgo judío de Israel, y decían, si este no cumple con las reglas que los maestros de la ley, que los rabinos han establecido, entonces es digno de muerte. Entonces querían atrapar a Jesús en algo que él no supiera, ¿sí? Que ofendía a Dios, siendo él mismo Dios. Imagínate qué locura. Querían que Dios tropezara en lo que los hombres dicen para poder matarlo a él, lo cual hicieron, lo cual acabaron haciendo. Pero aquí esa es la cosa, quieren atraparlo en algo, dice acá, le pidieron señal del cielo para tentarle. Y Jesús
me gustaría que nos pusiéramos a pensar qué significa esto. Dice ahí que gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándoles volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. ¿Qué significaría gimió en su espíritu? Esto es, llegaron y le querían pedir señal. Danos una señal para ver si tú eres Dios de veras, o a ver si de dónde viene tu poder, porque hasta ya habían dicho que su poder venía del diablo, de Belcebú, le habían preguntado. Entonces cuando llegaron y le preguntaron eso, yo no sé cómo, pero usted piénselo. ¿Verdad? Algo así hizo, gimió en su espíritu y dijo, bueno, ¿hasta dónde van a llegar ustedes? Son los líderes religiosos que Dios estableció y mira nomás qué locura pasó en Jerusalén y pasa en estos mismos días. Cuando detrás del púlpito se pone uno que no estudia la Biblia, que no va con lo que dice la Biblia y empieza a hablar de lo que él cree que debe de ser, de acuerdo a su santidad, que él inventó para verse más bonito. Sí, y luego trae traje, dice, y el que no traiga traje, sí, y luego empiezan a todo este montón de mentiras que hoy están diciendo, si las mujeres traen pantalón se van al infierno. Ok, es mentira, ok, no crea que es mentira. Eso no dijo Dios. En sí nadie traía pantalón, ni las mujeres ni los hombres. ¿Estamos de acuerdo? Entonces piensa esto, todas las mentiras que ellos tenían y las mentiras que hoy tenemos que zafarlas y luego ver qué Dios dice. Porque a Jesús, ahí te va, le cayó gordísimo que le quisieran decir, danos una señal para ver si tú eres Dios. Cuando él estaba levantando, ahorita vamos a ver el estudio, vamos a ver acá, porque él había levantado muertos, había sanado enfermedades incurables, había parado la tormenta, había caminado sobre el agua y le pedían una señal para ver qué. Si Jesús gimió en su espíritu y dijo, y levantó, seguramente no dice aquí, pero roló los ojos para arriba. Ay. Bueno, vamos a ver. Puse sí de lo que estudiamos el miércoles, que es este mismo pasaje, pero con una clase de resumen. Dice, Jesús ahora en tierra de no judíos sana enfermos, resucita muertos, camina sobre el agua y todo lo hace movido por amor. Aquí dice que tuvo compasión por 4,000 personas que por 3 días le seguían. Los apóstoles dijeron, envíalos a su casa, pero Jesús dijo, ¿y si desmayan en el camino? Y les dio de comer a todos con 7 panes y unos pececillos. Los fariseos le pusieron una trampa, pero Jesús pues no cayó en la trampa de los fariseos. Él sabe mucho más que eso, él es absolutamente Dios. Y mientras que vamos a estudiar ese estudio, me voy a tratar de ir así bien rapidín, pero me gustaría que piense lo que está pasando aquí, digamos en general, porque estamos haciendo eso, estamos buscando practicar esto, ¿verdad? Practicar esto. ¿Cómo se ve practicar esto? Y lo que tiene que pensar qué está moviendo a Jesús a hacer todo lo que está haciendo acá. Y si lo piensa, él tuvo compasión. La primera vez por los 5,000, la segunda vez por los 4,000 y esta vez por los que estamos aquí. Jesús tiene compasión. Los discípulos no lo habían entendido. Jesús vio fe en la gente que lo siguió por 3 días sin importarle llevar lonche. Los discípulos no miraban eso. Jesús dijo, ¿qué tal si se me van y se me desmayan, mijos, en el camino? Jesús tiene amor. Tú y yo tenemos que copiar a Jesús. Dice que la Biblia dice que tenemos que andar como él anduvo. Entonces, si vemos todo esto, la palabra más grave aquí, lo importante aquí para que tú y yo practiquemos es amor por los demás. Es el que te preocupe si alguien no ha comido. Yo sé, ya es tarde, ¿ya comieron? ¿No? Ay, oh. Se me acabaron los actos ayer. Si te fijas, el que yo ahora sepa que ustedes tienen ganas de comer, me va a dar carrilla para acabar más rápido, ¿verdad? Si no tengo compasión, si yo no escudriño la palabra de Dios por el amor de que ustedes aprendan, crezcan y estén en el cielo un día, el que yo venga y presuma que yo sé de la palabra de Dios, de nada le sirve. Pero si juntos comemos de la Biblia y nos alimentamos de la palabra de Dios que tiene sentido y que nos da vida, entonces juntos vamos a llegar al cielo satisfechos. Sí, no solo de la palabra, no solo del pan vive el hombre, pero de la palabra de Dios. Entonces, el amor nos tiene que motivar a vivir una vida santa. El amor, la compasión.
¿sí? Si tú no robas, si tú no matas, si tú no haces ningún mal a nadie, por amor, ¿sí? No por cumplir, pero por amor. Porque te da compasión el otro. Dice en Filipenses, capítulo 1, se me hace que dice ahí, tienes que tener amor por los demás de esta forma, como que fueran mayores que tú. Y ese sentir hubo en Jesús. Tienes que tener amor por los demás como que son tus patrones, como que son tus jefes. En 1 Timoteo me encanta como dice allí, para los líderes, y eso encaja para todos obviamente, dice, cuando tengas que reprender a una persona mayor, a un hombre, trátalo como tu padre. Si tienes que reprender a una mujer madura, trátala como tu madre. Si tienes que hablar con una de las hermanas, trátala con todo respeto y pureza como si fuera tu hermanita. Si yo creo que nos está faltando ver qué dice la Biblia sin saber cómo soy yo y cómo me crearon en mi casa. Tenemos que saber qué dice Dios. Y luego, como dice Dios, no hay vuelta de hoja, Él es Dios. No podemos decir, yo opino, no. Yo nomás sigo, obedezco. Aunque me muera de hambre, aunque ya tenga 3 días siguiendo a Jesús, tengo que tener confianza que Él no quiere que me vaya a desmayatar en el camino. Él sí sabe, Él sí tiene amor por mí. Amén. Ya casi nos podemos ir a la casa, pero apenas vamos a empezar. Entonces, dice Dios, una oracióncita, Dios maravilloso, guíanos. Gracias por lo que nos acabas de decir ahorita, pero ayúdanos para que este estudio llegue al corazón, al alma, en donde está lo que tenemos que arreglar para crecer en el Espíritu y ser ahora unos como tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús, guíanos, oh Dios Espíritu Santo. Amén. Pues acá Jesús ha estado haciendo cosas maravillosas desde que empezó su ministerio público. Sí, Jesús empezó inmediatamente a hacer cosas gloriosas, porque es Dios, Él no puede parar de hacer eso, no puede, ahí te va, Él hace cosas, hace sanaciones, todo eso, nomás porque Él es Dios, porque te ama, porque nos ama increíblemente. Tienes que pensar en esto, Dios no hace nada que no sea por amor. No hizo nunca nada que no sea por amor. Todavía hasta la fecha, porque te ama, estamos aquí. Nos ha aguantado porque nos ama, a pesar de nosotros, de veras. Primero y de continuo, predica la salvación por fe, por la gracia de Dios. Él ya hizo todo. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Si cuando no podíamos ser salvos y luego si vivíamos haciendo buenas obras, todavía al final de cuentas quedábamos cortos de la salvación, porque el pago del pecado es muerte. Entonces no podíamos, si nosotros morimos por nuestro pecado, no vale porque ya morimos, no alcanzó a pagar, ¿verdad? Entonces Él vino, Él hizo todo. Él dijo que no pueden ustedes salvarse, no pueden, punto y aparte. Entonces yo voy a morir porque soy el único que puedo resucitar. Entonces Él viene, muere en la cruz, paga toda la culpa de nosotros y luego vuelve a vivir enfrente de nuestras narices al tercer día, como lo anunció. Entonces Él pagó todo, Él hizo todo. Él viene y nos dice, ya no tienen que hacer nada, no tienen que hacer absolutamente nada, nomás tienen que confiar en mí. Y así de sencillo y facilito que nos pone la salvación, más de la mitad del mundo y la gente que nosotros conocemos no la quieren, no la aceptan, porque tienen otras formas, tienen otros preceptos, tienen otras ideas, tienen lo que sea, pero no quieren recibir la gloria de la majestad gratuita que Él ya hizo y dio por nosotros. Aunque lo vimos sufriendo y padeciendo, y en la cruz dijo, a ver, si usted se acuerda qué pasó en la Biblia cuando Jesús estaba en la cruz y su último, antes de entregar el Espíritu, dijo, casi lo lograba. ¿Dijo eso? ¿Dijo eso? ¿Qué no dijo? Todo está consumado, consumado es, lo que yo vine a hacer se hizo, y luego felizmente entregó su Espíritu. Esto es, Él pagó tu deuda, nuestra deuda. Imposible de pagar por nosotros, pero Él lo hizo todo. Y Él nada más nos pide que creamos eso. Eso cambia nuestra vida. Y que lo entendamos, porque eso es por amor. Lo hizo por amor. No tiene Él nada, ni una ganancia, ni tantito, ni un 5%, ni un 3% de ganancia. Él no lleva nada. Él no lleva nada. Todo lo hizo para que tú tengas el 100% de ganancia, porque te ama. Y Él quiere que nosotros tengamos el 100% de Él. Y Él quiere que nosotros le demos el 100% a los demás antes que a nosotros. No sé si se entienda eso, o ya los confundí con mis matemáticas.
pero Dios está esperando que tú des el 100% para alguien y que te quedes sin nada, porque cuando te quedas sin nada, te quedas con Él, que tiene el 54, 80,000% para ti. Entonces tenemos que entender que es por amor, punto y aparte. Vamos a ver, Jesús predica la salvación por fe, por la gracia, que es el evangelio, y en el camino sana muchas y diferentes enfermedades. Es lo que está haciendo en su ministerio público. Echa fuera a los demonios, aún resucita muertos, ordena al viento, a la tormenta y al mar que se calmen, y estos quedan quietos. Camina sobre las aguas y perdona los pecados, porque Él es Dios. Nadie, absolutamente nadie más ha hecho cosas semejantes, nunca jamás, y nunca más habrá alguien que lo haga. Tienes que pensar esto: nunca nadie ha hecho lo que Jesús hizo. Nunca nadie ha hecho lo que Jesús hizo. Y cuando y los demás líderes religiosos, o a través de la historia, gente que adora a Mahoma, no sé, a Buda, si todos esos murieron. Jesús murió, gloria a Dios, luego volvió a vivir. La tumba vacía, nadie más, porque Él es Dios. Anunció todo eso, se anunció en el Antiguo Testamento, cientos de años, miles de años antes de que sucediera. Sí, entonces, hermanos de mi corazón, si Jesús no se puede negar en la historia fuera de la Biblia, ahí en la Biblia digamos que punto por punto nos dicen quién es Él, y Él mismo dice que Él es el Hijo de Dios, de la misma sustancia que Dios, que Él es Dios y resucitó a los muertos cuando pagó nuestros pecados. Entonces, ahí te va, ya lo creemos. ¿Qué tenemos que hacerlo? Practicarlo, tenemos que vivir como Él anduvo, amar como Él amó. Sí, porque así como Él es, nosotros en Él. Así, ese es el plan. Así como Él es, nosotros en Él. Nunca más habrá alguien que como Él o que haga lo que Él hizo. Pues ha sido hecho que Jesús, pues ha sido hecho obvio. Jesús pues es Dios entre nosotros, aún ahorita mismo. Cada vez que Jesús lo probó, que Él era Dios, y con hechos lo expuso, la gente quedaba atónita. Cada vez que la gente miraba las glorias que Él hacía, pero luego cuando descubrían la majestad que Él había en Él, gente que caminaba con Él, lo adoró. Esto es, era imposible que los judíos adoraran a una persona. No podían, los apóstoles todos eran judíos. Sí, Pablo era un fariseo de fariseos, y ellos adoraron a Jesús. Adoraron a Jesús no porque Él decía que era Dios, pero porque les probaba una y otra vez con los hechos que el poder que Él tenía. La majestad que había en Él es la majestad total del Creador. Vamos a ver a uno de los más grandes milagros que estamos enfrente de Él, pero ¿por qué? Que es la alimentación de los 4,000 y de los 5,000. Pero ¿por qué es tan grande ese milagro? Sí, el amor, pero ahí te va, vamos a ver por qué. Muchos cayeron de rodillas y adoraron a Jesús allí mismo ante su majestad. Gente que no lo conocía, como el hombre que nació ciego. ¿Se acuerdan ese que estaba ciego, y luego Jesús va y le agarra, escupe, agarra el lodo en la tierra, y luego le pone en los ojos, y luego el hombre ve? Él no sabía quién era Jesús. Después le dijeron, ¿quién te sanó? No sé, le preguntaron. Y él dijo, no sé, era un pecador, no sé si era pecador, pero yo ayer no miraba y ahora veo. Y luego, ahí te va, Jesús fue a preguntarle cosas, porque lo expulsaron de la sinagoga. Dice, gente lo conocía como el hombre que nació ciego. Dice, y a este hombre le reveló la deidad, la majestad que Él tiene. Cuando oímos nosotros que Jesús es el Hijo de Dios, no podemos pensar que es el Hijo de Dios no siendo Dios. No podemos pensar eso. Jesús es el Hijo de Dios porque es de la misma sustancia, de la misma materia, es Dios mismo. No puede haber dos dioses. Hay un solo Dios y es manifestado en Cristo Jesús. Eso es lo que sabemos, es el Verbo encarnado. Entonces, cuando Jesús clama ser el Hijo de Dios, la gente que sabía qué significaba eso cayó de rodillas ante Él. Como en Juan, es el ciego. En Juan 9, 35, 38, dice, oyó Jesús que lo habían expulsado al cieguito. Dice, y hallándole le dijo, Jesús fue con el ciego que ya miraba y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Le dijo Jesús, pues le has visto. Si él ni siquiera había visto nada, ahora lo has visto. Y el que habla contigo, Él es. Y él dijo, creo, Señor. ¿Y lo que pasó? Le adoró. Porque el cieguito, simplemente él ya miraba. Sí, cosas que le fueron a preguntar a sus papás, ¿de veras este era ciego? Y sus papás dijeron, desde que nació ciego, nació cieguito, nuestro hijito. Y ahora ve. Sí, el ciego adora. Punto y aparte, enfrente de todos, adora porque es Dios. No puede adorar a algo que no es Dios. Él era judío. Sí,
un judío sí sabía quién era Dios y no adoraba a ninguna imagen, a ningún ídolo. Entonces, cuando adoraban a Jesús hecho, a Dios hecho hombre, entonces es porque entendían quién era Él. Como Jesús dijo aquí, ¿crees que yo soy el Hijo de Dios? Y este dijo, creo, y lo adoró. Ahora, no es el único, hermano de mi corazón, a Jesús le adoraron antes que hiciera algún milagro. Él es el único y verdadero Dios, y los ángeles anunciaron su llegada al mundo, y allí en el pesebre de paja, donde nació, en aquel rinconcito, solo por ser Dios encarnado fue adorado. Si está anunciado que Él venía del cielo, Mateo 2:11 dice, y al entrar en la casa, eso sería pues los magos de Oriente, vinieron al niño con su madre María, y luego postrándose le adoraron y abrieron tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Esto es, estas personas de lejos había sido anunciado que venía el Hijo de Dios a nacer, el Rey de Reyes, y fueron y le adoraron. Sí, nomás quisiera saber, nomás quisiera como que vayamos entendiendo aquí, hasta llegar a cuando Él multiplica el pan. Y luego vamos a entender claramente, primeramente vamos a ver que ese no es algo que sea normal hacer, y luego cuando lo veamos es, oh pues claro que puede ser eso porque Él es Dios. Nadie más puede, nadie más podrá, nadie más pudo anteriormente. Lo hizo porque Él es Dios. Y personas que contaban, ahí te va, ¿quién más adoraron a Jesús? A lo mejor eran por gente desconocida, estos magos venían de Oriente, el cieguito apenas lo conoció en ese mismo momento, pero vamos a ver si gente que lo conocía a Jesús también lo adoró. Y personas que se contaban chistes y comían y reían junto con Él, sus apóstoles también lo adoraron. Sí, imagínate que caminaban con Él, caminaron por 3 años y medio con Él, hacían todo con Él. De repente estaban comiéndose un buen plato de frijoles y se le quedó un pellejo a Jesús, y Pedro, ¡ay, Señor! ¿Verdad? Y le quitó el pellejito de frijoles, ¿verdad? Porque estaban caminando todos los días por 3 años y medio juntos. Y ellos también cayeron de rodillas y lo adoraron. ¿Dónde? Ahí te va. Cuando Jesús caminó en el agua, esa es la ocasión que voy a decir. Cuando Jesús caminó en el agua, que estaban en medio del mar, que estaban hundiendo, no podían ya remar más, y luego vieron que venía Jesús en el agua, y luego sucedió lo que pasó, y Pedro lo invitó. Pero si eres tú, Jesús, Pedro salió al agua, caminó poquito, se acordó que él no podía caminar al agua, se hundió. Jesús dijo, hombre de poca fe, y luego lo agarró y lo subió a la barca. Y en la barca, Mateo 14:73, entonces los que estaban en la barca, que eran los apóstoles, vinieron y le dijeron, diciendo, verdaderamente eres tú el Hijo de Dios. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Entonces los apóstoles de Jesús, que habían convivido con el hombre Jesús, entendieron que no podía caminar en el agua, solamente si es Dios. Caminó, dice que estaba lejos, estaban en medio del mar, y Jesús caminó en el agua. El otro día vi en el teléfono, se me hace, y estaban hablando de esto, y luego se pusieron un video, porque la verdad uno no pone atención, no te imaginas qué es eso, pero una persona caminando en el agua, aún en estos días, no es normal, eso no se hace. Nadie camina en el agua, aún en esta tecnológica temporada en la que estamos. Si caminas en el agua, te hundes, ¿sí o no? O sea, nadie se para en el agua. En los barcos, sí, también ahí había barcos, pero si te paras, no importa, estás bien flaco, todavía te hundes. Y Jesús caminó en el agua y pensaban que era un fantasma, no sabían ni qué era, ¿cómo está haciendo esto? Entonces los discípulos lo adoraron, asombrados, porque pudo hacer eso y porque Él es Dios. El significado de ser hijo de Dios es que Jesús es de la misma sustancia que Dios. No es que haya más de un Dios, Él es el Padre, más de un Dios, el Padre y otro Dios. No, así no es. Solamente hay un solo Dios. El Hijo. Ahí te va, otra vez, déjame lo leo aquí. No es que haya más de un Dios, el Padre y otro Dios, el Hijo. Así no es. Sí. No tenemos 3 dioses. No es el Padre y luego el Hijo. El Padre es un Dios, luego el Hijo es otro Dios, luego el Espíritu Santo es otro Dios. Eso es falso, eso no es lo que nosotros creemos. Los 3 son un Dios, que han vivido en persona distinta por la eternidad, y eso, hermanos de mi corazón y mi vida, también tiene un significado súper profundo y súper suave. Dios nos habla de amor y de que seamos uno con los demás en amor, porque Él ha sido eternamente uno
en tres, en amor. Los ha unido el amor. Al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una unión perfecta, la cual nosotros tenemos que aprender y luego ser igual, meternos en esa unión, ser uno con Él, como Jesús lo dijo en Juan 17. Únicamente hay un Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas que han convivido eternamente en amor, aún siendo uno y el único Dios verdadero y todopoderoso que nos ama literalmente hasta la muerte. En esta ocasión donde vemos a Jesús que tiene compasión por el gentío que le sigue y no quiere despedirlos sin darles de comer, nos da tanto, este pasaje nos da tanto, hermanos, pues no solo disfrutamos de ver su amor por los que le seguimos, pero este suceso va más allá. Esto es, no solamente vemos la compasión de Jesús por la gente que le sigue, pues en un momento en la eternidad ahí estaba Jesús, quien de la nada creó todo lo que hoy entendemos, somos y existe. Esto es, hermanos de mi corazón y de mi vida, cuando Jesús alimentó a los 5,000 y repitió el milagro de alimentar a los 4,000, estamos viendo el milagro de la creación. De la nada Él hace cosas. La creación, sí, es el punto de distinción entre creer en Dios y no creer en Dios. Porque la misma ciencia está, digamos que subida en su macho, en que la nada no produce algo. Si tú mezclas la nada con la nada, ¿qué crees que salga? Nada. Y la ciencia dice eso. Entonces eso prueba que Dios hizo de la nada algo, y entonces prueba la existencia de todo lo que existe, porque Dios de la nada hizo. La ciencia dice, nosotros no creemos en Dios, pero de la nada no se puede crear nada. Entonces no creen en nada. Y no tienen ninguna recompensa. Y si no creen en Dios, aunque tienen la prueba de que tiene que haber algo para que haya algo, entonces se quedan en el infierno con su pata chueca, ¿verdad? Y nosotros que tenemos solamente fe en Dios, porque si ellos dicen, no, yo mejor creo en la ciencia, tienen que poner fe en la ciencia, porque de la nada no produce nada. Tienen que creer que la nada hizo algo, lo cual es falso, lo cual ellos mismos prueban que no puede ser, pero creen en eso, y eso no te da nada. Creer en eso, el que diga, yo creo en la ciencia, no, primeramente no tiene sentido, segundamente, ahí no hay ninguna promesa. Te quedas en el infierno porque no creíste en Dios, que prueba una y otra vez que existe, que Él es Dios y que por Él existe todo. Y uno de los más grandes cosas que lo prueba es esto, que enfrente de toda esta gente, Dios de la nada crea. Él es el creador. En Juan 1, del 1 al 3, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto tienes que tomarlo así, literalmente. Tienes que pensar así. Lo que dice aquí es que, así, Dios sin Jesús, piensa esto, Dios sin Jesús no había hecho nada, no había podido haber hecho nada. ¿Por qué? Porque Jesús es el Verbo de Dios, y luego cuando Dios habló, las cosas pasaron a existir. No hay dos dioses, es el mismo Dios fabricando, creando de la nada algo. Los confundí todos porque esa es la verdad. No es que los confundí, no que los confundí es la verdad, pero si tú entiendes que de Dios sale su verbo, que es la palabra, y esta palabra empieza a crear todo lo que existe, ahora entendemos que el verbo tiene que estar con Dios en el principio para que todo funcionara, para que todo fuera, porque Él es Dios encarnado, después encarna su palabra, la cual vimos en la creación, y luego viene y nos da la salvación. Muere por nosotros Dios y resucita porque es Dios. Solo hay una persona en el universo creada por Él mismo que tiene la capacidad de crear, solo hay una persona en el universo creado por Él mismo, ese es Dios mismo, es el universo, por Él mismo, que tiene la capacidad de crear algo donde no hay nada. Jesús aquí, al multiplicar los 7 panes y los pescadillos, nos prueba y muestra en pleno día y a ojos de quienes testifican de este glorioso hecho, que Jesús pues es el creador y único Dios existente. Produjo de la nada comida para miles de personas, y esta es la segunda vez que lo hace. Gracias por revelar tu deidad a nosotros, oh Señor Dios nuestro. Sí, hermanos, yo no sé ustedes, pero yo me la paso, gasto en cada estudio unas 10, 15 horas. Y luego hay momentos
que llego, como por ejemplo aquí, tengo que dejar mi computadora, tengo que arrodillarme y decir esto. Dios se revela al pobrecillo ser humano para que éste entienda que es Dios, y cuando lo entiendes no puedes seguir mascando chicle. Tienes que caer de rodillas a decir gracias porque me conoces y porque sabes quién soy, moriste por mí y me diste vida eterna contigo. Y ahora ve, tu fe ya no es una fe así como que andaba flotando, ahora tienes la seguridad de que en Dios tienes salvación. Creer en Dios es de que tú tengas un lugar en la eternidad con Él. Eso es creer en Dios, es saberte en Él. Al final es como si crees en ti, es como que descubres que existes cuando crees en Dios, porque ahora tienes chance, ahora de veras existes con Él. El que no cree en Dios ni siquiera sabe que existe, cree que es como un, no, para que no se oiga feo, es como un pajarito que cae, luego se queda ahí y se seca, y así, eso es lo que creen. Se seca como un gato en la calle, ya. O yo no creo en Dios, entonces que no, pues yo me voy a secar ahí. Y luego tienen la esperanza de que de veras se seque, ¿verdad? Porque si hay Dios, el infierno es terrible. Amén. Hebreos 1, del 2 al 3 dice: en estos postreros días, serían en los últimos días, Dios nos ha hablado por el Hijo. Esto ya no nos habla personalmente, ya no oímos la voz de Dios como la hacían en el Antiguo Testamento. La razón es que Él ya vino a la tierra. Entonces en estos días Dios nos dio su Biblia, ¿sí?, que nos habla a través de Jesús. Dice, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien, otra vez vuelve a repetir la cosa que ya aprendimos, por quien asimismo, ¿sí?, asimismo Dios mismo en Él, en Cristo Jesús, hizo ¿qué? El universo, el cual sería Dios, siendo el resplandor de su gloria. ¿Cómo no vamos a entender eso? En la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas en la palabra de su poder. Esto es, al otro día alguien me dijo tristemente que todo estaba hecho de átomos, y luego solo dijo, y un átomo está comprobado que la mayor parte del átomo es nada, es cero, porque los protones y neutrones están alrededor. Entonces ves el átomo y luego lo que significa el átomo es nada, porque no se ve nada. Si los demás protones están chiquitos, y esto quiere decir que una persona, si ¿cómo no vas a entender? Dios, el creador del universo, hizo cosas increíblemente diminutas y exactas, y luego vivimos en ellas, somos de ellas, pertenecemos a esto, porque la misma ciencia prueba que eso es imposible que aparezca por sí solo, ¿verdad? No nomás tenemos vida como si fuéramos digamos que una serpiente o un toro, pero pensamos, tenemos sentimientos, tenemos alegrías, tenemos enojo. Sí, y esto es diferente. La creación que Dios nos hizo ser no tiene explicación científicamente. No saben de dónde venimos, no saben a dónde vamos. Hermanos de mi corazón y de vida, si tú crees que hay un Dios, entonces crees que tú existes. Así de sencillo. Así de sencillo. Acabas de creer en ti. Acabas de probar que existes cuando Dios existe. Porque Él te hizo exactamente como eres, con toda la autoridad que tienes, con la decisión que no se ve de decidir el bien y el mal. Gloria a Dios. Dice acá, Él sustenta, eso de los átomos iba a decir, Él sustenta todo. Si los átomos empiezan a chocar en sí mismos, se hace una bomba nuclear que termina con todo, ¿verdad? Y luego aquí dice que todo lo sostiene ¿con qué? Quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es con el poder que Él tiene. Todo está en su lugar y no se mueve porque así quiere Él. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y luego se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. También esa palabra, cuando Jesús va y se sienta a la diestra de la majestad de las alturas, ¿qué creen que es eso? La diestra de la majestad es así, todo el poder de Dios. Se sienta a la derecha del Padre, a la diestra de la majestad, y esto no es otra cosa más que Él tiene todo. La diestra significaría el poder de Dios. Entonces cuando Jesús va y se sienta en la diestra de la majestad, eso significa que Jesús, como ya nos lo había dicho en Mateo 28, Él tiene toda la autoridad en el cielo como la tiene en la tierra, porque Él tiene todo el poder de Dios. No es otro Dios.
Tendría que ser otro Dios si separamos a Jesús de Dios. Sí, pero nomás hay un Dios que tiene todo el poder. Y si ya sabes eso y no vives consciente de su majestad, entonces somos cristianos como de caricatura. ¿Se ofendieron? Tenemos que tener conciencia de que somos en Él, de que Él es nuestro dueño y Señor. Y ahora, no por regla, pero por gozo, lo obedeces, lo sigues. Todo lo que dices en el día y haces, si vienen pensamientos malos, los quieres quitar porque ya no los quieres. Tienes poder de decisión. Ya no quiero ser malo, ya no quiero el chisme, ya no quiero la mentira, ya no quiero la pornografía, ya no más quiero servir a Dios porque existe. ¿Se vienen en eso? Porque existe, porque entiendo que existe. Wow. Ni tarde es, irá, qué suave. Gracias a Dios. Y luego dice, aún hermosos hermanos, hay algo que debemos notar. Jesús en realidad no necesita ayuda de sus apóstoles, pero hermosamente les quiere dar la oportunidad de asociarse en este milagro glorioso, grandioso, que Él va a hacer allá. Y hoy mismo aquí leemos que Jesús dio de comer a 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Marcos no lo dice, pero Mateo, en el mismo pasaje, en Mateo 15:38 dice, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños, con solo 7 panes y unos cuantos pececillos. Y aquí hay un misterio, y este me encantó. Yo otra vez les digo, yo estaba como llorando y riéndome a la vez por esto. Y se los voy a compartir al costo porque seguramente Dios quiere eso. Yo estaba leyendo esto. Jesús les preguntó, ¿cuánto tienen? 7 panes, ¿verdad? Pero luego los bendijo y todo esto. Y luego el misterio es que ¿de dónde salieron los pececillos? ¿Quién los trajo? Aquí hay un pequeño misterio. ¿De dónde salieron los peces? Ahí les va. Y eso me hizo chillar. O sea, los voy a pasar a ver si los hago chillar a ustedes. Hay también aquí un misterio que no vamos a resolver de dónde salieron los peces, pero ahí te va. Pero solo vamos a pensar en esta creación de comida para 4,000. Los apóstoles no fueron a preguntar nada, porque la otra vez fueron a preguntar quién tenía panes, y luego un niño dijo que hay 5 panes y 2 pescados, la otra vez. Esta vez no, le digo, ¿cuánto tienen? Y inmediatamente dijeron, 7 panes, 7 panes. No fueron a preguntar quién tenía pan, sino que inmediatamente dijeron, tenemos 7, lo cual bien puede ser que eran suyos, de ellos, ahí lo tenían, ese era su lonche, que estuvieron dispuestos a donar. Pero aquí, wow, ahí te va. Los otros pececillos llegaron más tarde. Y luego Jesús también los bendijo. ¿De dónde salieron esos pececillos? Ellos inmediatamente dijeron, no, ya nos convencimos, Señor, nos quieres asociar, ahí está el lonche que traemos. No es crítica contra ellos, solo una observación. ¿No sería, hermanos, que se animaron a darlo todo al ver el increíble amor de Jesús y su necesidad de cuidar a toda esta gente? Yo en lo personal no veo que ellos querían dar sus peces para completar la tarea de darle de comer a 4 o a 10,000 personas. Piensen en esto. Los pececillos no fueron que se nos está acabando los panes y luego vamos a dar también los pececillos. Así no fue. Vieron que Jesús dieron los 7 panes, ¿verdad? para que alimentara a la gente, pero luego Jesús empezó a multiplicar los panes y a decirles que no quería que se fueran sin comer. Entonces ellos dieron todo lo que tenían, sin decir ya nada. Sacaron lo que estaban guardando para el rato. Sino que hasta allí cayeron de rodillas y lo entregaron todo. ¿No creen ustedes que es eso? No podemos decirlo porque no dice la Biblia, pero esos pescadillos a mí se me hace que encierran eso. Que encierran que el Señor les dio, estaba multiplicando los panes, que era suficiente para Él, pero luego de repente aparecieron los pescadillos. Y será, yo pienso, yo creo, puede ser, sí, que los discípulos le dijeron a Judas, sácalos. ¿Verdad? Ya, ahí están pues. Entonces también bendijo los pescados y también le dio a la gente sin decir nada. Yo nomás digo, puse acá,
Versículo 7, tenían también unos cuantos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusieran delante. Ese fue mis 5 centavos. Eso no, si tenemos que analizar eso, y yo creo, yo lo analicé, pensé eso y dije, wow, es muy probable. ¿De dónde salieron los 7? Digo, los pececillos esos, seguramente cuando dijeron, no podemos guardar nada. Él es el Dios. Y sacaron todo y cayeron de rodillas y le entregaron a Jesús todo lo que tenían. Jesús volvió a dar gracias por los peces sin decir nada de lo que pasó, pero al fin les prometo que Dios se complace cuando nosotros nos incluimos en Él y en una adoración total nos fundimos en Él. Yo creo que esto es, yo creo que esto es como que te aprieta más en lo que ya sabíamos. El que hayan sacado los 7 panes, los pescadillos, después de que ya habían dado los panes, yo creo que es cuando te pones el cinturón, pero luego te hace falta un hoyito más y le aprietas y luego quedas complacido. Le entregas todo a Dios. Yo creo que no tenemos que guardarnos los pescadillos, tenemos que decir, Señor, aquí estoy todo. Aquí está todo lo que yo tengo. Este es todo de mí. Dios nomás pide todo de ti. Hazle como quieras. Decía mi abuelito. Hermanitos de mi corazón y de mi alma, Dios quiere solo el todo de ti. Ahí te va. No tendrás el todo de Dios hasta que Él tenga el todo de ti. ¿Qué te pareció esa? Porque nuestro todo es tan poquito, pero entonces en Él, tu poquito lo convierte en su todo. Y ahí es donde las cosas cambian para nosotros. Aquí, después de que todo el mundo quedó saciado, la comida que sobró fueron 7 canastos, es mucho más que la otra vez. Y les platico, cuando alimentaron a los 5,000, la palabra para decir canastas es diferente que aquí. La palabra para decir canastas con los 5,000 eran cestas, y eran en griego eran copinos. En tanto, para los 4,000 se usaron canastas grandes, esta vez de tamaño suficiente como para que se copiara una persona, que esas nuevas canastas grandotas se llamaban spuris, una canasta de cosechas donde digamos que iban a llenarlo de calabazas y no traían una canastita, sino que se la amarraban como una mochila y ahí echaban toda la cosecha, y eran de esas canastas donde pudo caber Pablo. Y esto es, aquí lo puse el versículo, en Hechos 9:25, es la misma palabra de canastas, Hechos 9:25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, lo bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta, que es una canasta que se llama spuris, ¿okay? Entonces eran 7 canastonas. La gente quedó asombrada y alabó al Señor y dieron gloria a Dios. Continuemos con nuestro pasaje del 11 al 13, digamos el otro pedacito que ya hemos dicho. Jesús navegó rumbo a una área con población mixta, judíos y no judíos. Aquí le aparecieron unos fariseos con malas intenciones, pues retaban y discutían con Jesús, pidiéndole que les hiciera una señal del cielo. No puedo seguir adelante sin analizar esto que dijeron ellos. Esos fulanos, esos serían los fariseos, piensan que Jesús es como un mago, pero no quieren que saque un conejo del sombrero, sino que quieren ver alguna señal más grande que el mago haga. Ellos le están pidiendo algo como que el Señor baje una estrella y luego la estrella venga y les baile una cumbia. O sea, algo sorprendente, algo que nunca habían visto en la vida, ¿verdad? Herodes hizo lo mismo. Sí, no era la única vez que la gente estaba buscando a Jesús como si Él fuera un payaso. Tristemente, y así digamos que de fuerte como lo acabo de decir, hay gente que hoy mismo está esperando que haga eso. Sí, hay gente que va a la iglesia nomás a ver si de veras Dios le va a hacer este milagro o no. Van a juntas de oración para ver la manifestación del Espíritu y una gente revoloteándose allí, hermanos. ¡Qué angustia! Jesús dice que no. Él gritó angustiosamente, esto no puede ser. ¿Qué les pasa a estos? ¿Qué quieren ver? Yo no soy. No les vengo a dar ningún show. Quiero que lo pensemos de veras en serio. Jesús no vino a darnos ningún show. Él no puede dejar de ser Dios por amor a nosotros. Todo lo que Él hizo, lo hizo por amor. No quería mostrarnos, sí, parado y luego quería el aplauso. Así no es Él. Tenemos que saberlo. Jesús no quería que lo siguiera la gente porque era el sanador o el proveedor. Él quería que la gente lo siguiera porque Él era su pastor, su dueño y Señor. Él
a las ovejas que conocen su voz, Él las conoce, Él las cuida. Como dijo David, Él es mi pastor, nada me falta. No ocupo decirle que me haga esto, si Él me cuida, si yo soy de Él, Él es mi dueño, Él es mi todo. Entonces, estos le decían, dame una señal, como si Él fuera el mago. En Lucas, Herodes hizo lo mismo, así buscando a Jesús nomás como para que le hiciera una magia. En Lucas 23:8 dice, Herodes viendo a Jesús se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Nomás, el ir a ver a Jesús nomás para que me complazca a mi curiosidad, eso hacía Herodes, el que lo mató. Sí, él dio su voto para que lo crucificaran. Hermanos, nosotros tenemos que buscar a Jesús cerquita de él. Y luego, otra, ya he dicho esto, pero la tengo allí. ¿Sí conoces cuáles son las garrapatas? ¿Verdad? Que viven de tu sangre y la sangre de las vacas, se le pegan en las patas porque viven de ahí. Tenemos que ser garrapatas en las pies de Jesús. ¿Se oyó feo garrapatas? No, ¿verdad? Ok, unas garrapatillas bien curiositas, ¿verdad? Que viven de Cristo, que tienen todo, lo único que necesitan es Cristo. Ahí. En Cristo. Todo lo que ocupamos es Él. Amén. De verdad, esas personas, yo puse acá, qué sangrones, por decir lo mínimo. No sé, hermanos, estos ya se cansaron, los fariseos se cansaron de ver a Jesús levantando muertos, creando toneladas de comida y sanando ciegos y sordos, etcétera. Ahora mejor le piden algo más extraordinario, más espectacular, como Elías, ante 450 profetas de Baal, que era un dios falso. Dice 1 Reyes 18, de 38 a 39. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña y las piedras y el polvo, y aún lambió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Jesús sufrió en su alma por la insensatez. Sí, esto es lo que ellos querían ver. Una de dos, o querían acusarle que él hacía cosas nomás del poder del diablo, o querían ver una señal más espectacular, como la de Elías. Cuando eso sucedió, la gente creyó, porque dijeron, ese es Dios. Estos no querían creer, estos querían complacer su curiosidad. Sí. Jesús sufrió en su alma por la insensatez, por tal insensatez, y no les dio señal. El Espíritu, esa es conclusión del estudio. En Mateo dice que la señal que les dio era la señal de Jonás, lo compartimos el miércoles, y eso era la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Esa fue la señal de Jonás, como se fue que la ballena esta lo tragó. Entonces, la mera verdad es de que Jesús ya probó que Él es Dios, que te puede quitar el pecado, porque murió y resucitó. Y que resucitó quiere decir que la muerte no es el final para Él como para nosotros. Para todos los hombres, seres humanos, todo lo que existe, muere. Él es Dios, Él no muere. Entonces nos quitó el pecado porque es Dios. Esa es la señal que nos da a todos y que dio a los incrédulos, y esa es la que está allí. Conclusión, qué trágico pues. Muchos líderes espirituales hoy día están ciegos. Líderes que se ponen detrás de los púlpitos están ciegos y enseñan algo que no conocen, que no revisan en las escrituras. Porque ahí te va, la fe no pide señales. El Espíritu Santo nos lo confirma en el corazón por la palabra de Dios. Subraya esto, piénsalo bien. La fe, cuando tú confías en Dios, cuando decides entregarle tu vida todo a Dios, esa fe que tienes en Él no sigue pidiendo señales. Ya sabes quién es Él. El Espíritu Santo ahora en ti te hace vivir eternamente en Él, sin que le pidas, si eres Dios. Ay, cómo, de veras, me saca de onda cuando cristianos dicen, si eres Dios, a ver, cúrame este dolor de muelas. Te prometo que eso no es la verdad, eso no es la fe que se tiene en Cristo Jesús. Él echa un grito de esa forma cuando así lo dices, o cuando le llamas Diosito. Hermanos, si somos cristianos, que creemos en Él, que confiamos en Él, entonces vivamos en Él. Y
al 100%, vivamos en Él. No le demos el 10% o el 80%. Él quiere todo. Porque tú quieres todo de Él también. Amén. Yo puse acá la señal de Jonás. Fue lo único que dio. Y eso es, se me hace que la puse acá en Jonás. Aquí está, atrás de su hojita. Acá está el mensaje o el versículo de Jonás. Pues acá, sepultura, muerte y resurrección. Porque como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, y luego pues saldría como salió Jonás. Esa fue la señal, y esta es la señal que aún tenemos ahorita: su sepultura, muerte y resurrección. Esa es la señal que el Señor da para que entendamos quién es Él y por qué nos salvó. Enfrente de su hojita está un versículo, y es Hebreos 4:15. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sí, este lo puse aquí, hermanos, porque los discípulos junto con Jesús ya habían caminado 3 días con la gente. Entonces, cuando Jesús, digamos que tú digas: nadie me comprende, nadie me quiere, todos me odian, me como un gusanito, ¿sí? Estás abandonado de la vida, crees que todos te odian, ¿verdad? Y que nadie te entiende tu necesidad. Sí, el Señor, Dios, se hizo hombre para que tú sepas, Él ya sabe, pero para que tú sepas que Él te conoce. Él sabe tu tristeza, Él sabe tu angustia, Él sabe tu desesperación, Él sabe cómo te sientes, aunque tengas una enfermedad terrible o que estés a gusto y que te estés quejando del calor. Hermanos, el Señor se hizo hombre para sufrir contigo todo lo que tú pudieras sufrir en la vida. Esto es, tienes que saber que Jesús te entiende. Él entiende tu pena y te la quiere quitar porque la entiende. No se me vayan a desmayar en el camino. Sí, yo quiero que entendamos eso. No, Él es el Dios increíble, majestuoso, con toda la autoridad por sobre todo el universo, que vino y se hizo en ti. Se metió en ti, ahora te conoce personalmente, sabe toda tu historia y lo que viene, lo que te falta de vivir. Él sabe todo de tu persona, con nombre y apellido. Y si te quitaste los años, Él sí sabe. Él sí sabe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque pues es que si Él fue humano, fue tentado en todo, pero Él nos enseña que aún un ser humano como tú y yo podemos decir no al pecado, no a caer, no quiero. Porque siempre nos excusamos: somos humanos, caí otra vez. Y está bien, si caemos, Él no nos rechaza, pero nos enseña que un ser humano puede decir no al chisme, al pecado, a la mentira, al engaño, a todo lo que es pecado podemos decir no. Y no podemos decir que Él no me entiende, porque Él vino y se hizo hombre, y ahora uno como nosotros nos entiende y se compadece, tiene compasión de ti por todo lo que estés pasando. Él es Dios, el Todopoderoso, que te ama. Gloria a Dios. A ti la gloria, único y verdadero Dios. Te alabamos, bendicimos tu nombre, te glorificamos, te exaltamos, nos rendimos a ti, nos postramos en adoración, en asombro ante tu majestad, glorioso Rey divino. A ti queremos servir en la mañana, en la tarde y en la noche. Queremos ser uno contigo, queremos pertenecerte, sabernos tuyos, tus ovejas, los que tú conoces, los que conocen tu nombre y escuchan tu voz. Señor, guíanos, danos fortaleza en el poder de tu Espíritu. Manténnos en tu presencia, danos tu presencia, porque es en tu presencia que tenemos el poder para luchar contra el pecado y para adorarte como tú quieres. Guíanos, transfórmanos y trasládanos a tu reino, en el nombre de Jesús. Amén.